Javier, Culfas también pero a ver, marcó el punto. ¿dónde naciste? En Argentina. ¿En qué barrio? Nací en Palermo Viejo, cuando Palermo Viejo no era un lugar Bien. acomodado. Ciudad de Buenos Aires, un barrio de clase media trabajadora, podía ser. A ver, digamos, o sea, si querés ir sobre mi historia personal... sí. No, te cuento. Mi papá trabajaba en un colectivo. Bien. Y Trabajador. rompiéndose el alma... Bien. Sí, rompiéndose el alma día y noche, trabajando hasta, Bien. digamos, en los feriados, trabajando en Navidad, trabajando en Año Nuevo, ¿sí? Así logró comprarse medio colectivo y después un colectivo y así sucesivamente. O sea, el auténtico sueño americano. Si hubiera aparecido el señor Alberto Fernández y le hubiera, digamos, que desprecia el mérito, le hubiera quitado eso que estaba ganando y, ¿sabes qué? Hubiera quedado estancado permanentemente. Ahora, Javier, un trabajador esforzado de la Ciudad de Buenos Aires, en un barrio de clase media trabajadora, logra concretar sus sueños. Ahora, ¿qué pasaría si este padre nace o si este hijo nace en una villa de emergencia de las más sórdidas, con las condiciones de vida más deplorables que abundan en la Argentina, ¿no? Hay 40 y pico % de pobreza, 41% de pobreza. Los niños y jóvenes están en el 57% de pobreza, 53-57% de pobreza. Supongamos lo siguiente, que ese esfuerzo... A ver, supongamos que uno de los muchachos que está acá detrás de cámara... Pero quiero preguntarte, permíteme que preguntarte esto. Es decir, el Estado, No, digo, pero como el mercado es imperfecto, el Estado no tiene... El mercado no es imperfecto, ahí está, ahí es que está el problema. El Estado no tiene alguna obligación de hacerse cargo de las desigualdades que el azar determina en la vida de las personas. No, ahí está el punto. A ver, suponete que, digamos, yo me siento muy conmovido por la situación de algunos de los chicos que están con la cámara. Entonces a mí, digamos, si miro tu situación y me parece profundamente injusta, ¿vos cómo tomarías que yo saque una 9 milímetros, la ponga en tu cabeza y te diga, dame tu dinero, es para hacer caridad con él? No funciona de esa manera, no hay una violencia física, sino digamos, un consenso no hay consenso. Congreso, ¿Dónde está el consenso? A partir de leyes impositivas. Sí, digamos, o sea, claro, es como, digamos, que el Congreso que vote la suba de impuestos, es como que vos vayas a hablar con tu jefe y le pidas que te baje el sueldo. No existe. ¿No existe qué cosa? No existe, digo, que vos vayas a una negociación con tu jefe y le pidas que te baje el sueldo. Digo, cuando los diputados justamente levantan la mano subiendo los impuestos, lo que está diciendo es, digamos, yo voto para que le bajen el impuesto a la gente. O sea, justamente por eso es una democracia fallida. Entonces, lo primero que hay que entender que digamos, hay varias falacias. Digo, a ver, suponete, digo, la igualdad de oportunidades. A mí me gusta el tenis. Me encanta Federer. ¿Cómo crees que me va a ir si yo voy a jugar con Federer? Me va a aniquilar. Literalmente me va a destrozar. Entonces, para que tenga igualdad de oportunidades, ¿qué proponemos? ¿Cortarle un brazo a Federer y medio pedazo a una pierna? Es una aberración. Es decir, gracias a Dios todos somos distintos. Lo que hace el mercado es dejar de manifiesto quién es mejor y quién es peor. Es decir, es más, te lo voy a hacer... Pero esa definición esencial de quién es mejor y quién es peor en realidad está determinada por el azar del lugar donde naces. Eso no es necesariamente cierto, porque hay un montón de casos de personas que nacieron en la extrema pobreza y les fue muy bien, y hay personas que nacieron en una situación muy acomodada y terminaron cayendo. Sí, porque cuando vos mirás, en los países, digamos, libres, hay muchísima movilidad. O sea, cuando vos tomás los que eran más ricos en Estados Unidos al inicio del siglo XX, no son los mismos que eran a mitad del siglo, y tampoco los que eran a final del siglo. O sea, hay una movilidad enorme. Es decir, un sistema, digamos, de esas características genera que haya mucha movilidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Aparte, ¿en qué se basa el éxito? Porque eso es lo importante. ¿En qué se basa el éxito? En el capitalismo, en lo que es el mercado, esto es muy importante. O sea, yo vivo haciéndome un picnic preguntándole a la gente, digo, que critica el mercado, digo, ¿qué es el mercado? Es decir, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad. Ejemplo, ¿me entendés? Vos sos la dueña de esa tableta, ¿sí? Y entonces yo te digo, te la quiero comprar, Luciana. Entonces empezamos una negociación. Y cuando acordamos una suma de dinero por ese intercambio, eso genera un registro histórico que se llama precio. El precio es una señal que se transmite al sistema donde los agentes se coordinan, o sea, algunos serán compradores, otros serán vendedores. Y si hay discrepancia entre oferta y de demanda, digamos, cambiarán los precios. Entonces, cuando vos te empezás a meter con la propiedad,
¿sí? Que es el eje central de la intervención del Estado, es meterse con el derecho de propiedad en mayor o menor medida, lo que empezás a hacer es contaminar la señal de precio. Un Estado que funciona también protege el derecho de propiedad, ¿no? Depende de qué tipo de estados definas. O sea, a ver, por ejemplo, los liberales tenemos distintas definiciones. O sea, hay liberales clásicos, hay liberales, digamos, libertarios minarquistas, que solamente consideran la existencia del Estado para seguridad y justicia, y los hay anarquistas. O sea, yo filosóficamente, o sea, normativamente soy anarquista, en términos positivos, en términos prácticos, soy minarquista. Quiero volver al ejemplo del fútbol porque me parece revelador en relación a este tema de la meritocracia que se ha instalado a partir de los comentarios del presidente Alberto Fernández, de cuestionar la idea de mérito, que tuvo una especie de repercusión en palabras del Papa también. Otro que es parte del problema. Hay una idea de que hay un espejo entre, o hay un tipo de relación entre la meritocracia y el capitalismo. Ahora, el ejemplo del fútbol no tiene un problema, que es que el fútbol no es un aspecto esencial y un servicio esencial. Si pensamos en, por ejemplo... ¿sabes cuál es el problema, Luciana? ¿Pero por qué definís que es esencial? ¿Me dejaste terminar? ¿Cuál es el criterio de que es esencial? Saber jugar al fútbol y saber leer y escribir, parece que hay una diferencia de esencialidad importante. A ver, yo digo... Entonces, pero digamos, o sea, puede haber... pero Messi de repente, digamos, te puede gustar si lee o no, digo, no sé cómo lee. Pero, digamos, ¿me entendés? O sea... Ese es el concepto de mercado, satisface a millones de seres humanos. No estoy cuestionando a Messi, me parece buenísimo Messi. ¿No? Dios, yo lo adoro a Messi. Estoy diciendo que para pensar una sociedad que tenga aquellas necesidades básicas satisfechas, como por ejemplo el acceso al alimento, por ejemplo el acceso a una vivienda digna, o la educación, la pregunta que te quiero hacer pero el pregunto es que esos derechos alguien lo tiene que pagar. Bueno, la pregunta... Entonces, si alguien lo tiene que pagar... Digamos, el punto es, ¿quién lo paga? Bueno. Es decir, entonces, digamos, y si vos estás obligando que alguien sí lo pague a punta de pistola, eso está mal, moralmente está mal. Está mal, digamos, robarle a alguien para dárselo a otro. ¿Y quién define qué es esencial? ¿Quién define qué es la canasta básica de alimentos? ¿Quién es el que define la vivienda esencial? Javier, consideramos que educar a la población en el ejemplo sarmientino que vos señalaste como una especie de vanguardia liberal. Sí, pero digo, la educación pública gratuita y pero es que la educación pública era un tema clave. No, la educación pública se convirtió parte del problema. Porque se convirtió, digamos, en un centro de adoctrinamiento marxista. Pero eso es otro tema. Lo que yo quiero preguntarte... No, es que no es otro tema, Luciana, es que ese es el punto central. ¿Sabes por qué? Porque la educación pública hoy es una maquinaria que lava cerebros y que forma a la gente en las ideas socialistas cuyos valores de fondo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el odio, el robo. Y eso se traduce en un conjunto de instituciones nefastas que han hecho que del ser el país más rico del mundo, hoy seamos 70 y en caída. Martín Migoya, el creador de Globan, uno de los fundadores de Globan, es un egresado de la Universidad Pública, Universidad de La Plata. Bueno, la vida... Martín Humarán, de la Universidad de La Plata. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, digamos, o sea, a ver, y eso amerita, digamos, que, digamos, o sea, la educación pública se haya convertido en una máquina, digamos, de generar cerebros marxistas, digamos, que nos empobrecen. La evidencia empírica es, digamos, demoledora respecto al caso argentino. O sea, estamos cada vez peor. Es decir, las ideas... Justamente, digamos, por ejemplo, que impulsan la señora Marco del Pon, Culfas, ¿sí? Digamos, no son muy distintas de las que salen de cualquier universidad pública. Un hombre educado puede escuchar y dejar que le pregunten. Sí, yo te estoy escuchando. Una pregunta? Lo que pasa es que yo, digamos, ya conozco la lógica de las preguntas y me adelanto. Bueno, lamento ser tan previsible. Mi pregunta es... No es por digo, tu caso es un problema de entrenamiento mío. No, mi pregunta es esta. En una necesidad esencial de la sociedad, como por ejemplo educar... ¿sí? Pero es que ese es el punto. ¿Quién define como esencial? Bueno, porque en el modelo sarmientino que vos alabaste, eso es clave para el progreso de las naciones. No, pero a ver, digamos, o sea, una cosa era el concepto, digamos, de educación que tenía Sarmiento y otra es el que, digamos, vino después.